Buenas noches. ¿Qué pasaría el día en el que muriera la reina del Reino Unido? ¿Qué pasaría el día en el que muriera la reina Isabel? Y así fue. Mediodía de México, 96 años de edad, 70 de ellos como reina de Inglaterra, al frente de la corona británica desde los 26 años. La reina que aprendió a convivir con Churchill y con Macmillan, con Margaret Thatcher y con Boris Johnson. La mujer que probó, quizá como ninguna, que la institución monárquica depende esencialmente de la personalidad de quien ostenta la corona. No sorprendió la noticia de su muerte, una mujer de 96 años. Sorprendió el tamaño y el sentido del homenaje mundial que de inmediato comenzó a rendírsele y se le sigue rindiendo en estos momentos. París, Nueva York, Río de Janeiro, Tel Aviv, el mundo. La muerte de la reina Isabel se confirmó a las 12:30, tiempo del centro de México, cuando fue colocado un letrero, como marcaba el protocolo, como veíamos afuera del Palacio de Buckingham, en Londres. El letrero decía lo mismo que un comunicado difundido por la corona. La reina murió en paz. En cuanto se confirmó su muerte, miles de británicos se reunieron afuera del Palacio de Buckingham en Londres. Estuvieron pues casi toda la tarde y buena parte de la noche como una señal de cariño y de respeto hacia su reina. Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel, se convirtió de inmediato en el nuevo rey del Reino Unido. En un comunicado expresó: la muerte de mi querida madre es un momento de enorme tristeza. Mañana el rey va a ser Carlos III, o ya es Carlos III, dará su primer mensaje como rey del Reino Unido. La última aparición de la reina fue el martes, la última aparición pública el martes, aquí la vimos, cuando se dio tiempo, abrió espacio para una audiencia en la que le pudiera tomar protesta a la nueva primera ministra del Reino Unido, a Liz Truss. La reunión fue en el castillo de Balmoral, el mismo lugar en el que hoy falleció. Liz Truss fue su 15ª primera ministra. Y hoy dijo esto tras la muerte de la reina. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. We usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, "God save the King." Asumió a los 26 años de edad, cuando todavía el Reino Unido no terminaba de salir de la Segunda Guerra Mundial, y se mantuvo. Y en las últimas décadas, las 3, 4 últimas décadas, con una altísima popularidad. Los personajes, bueno, ahora vamos a ver, pero personajes más disímbolos terminaron apoyándola, queriéndola. Apenas en julio el Reino Unido celebró sus 70 años como reina. Aquí en la Ciudad de México no hubo grandes movilizaciones. Las muestras de solidaridad se dieron afuera de la Embajada del Reino Unido, esto en Paseo de la Reforma.
colocaron, ahí están las imágenes, no hubo mayores expresiones de luto o apoyo, tampoco un número considerable de personas. El presidente López Obrador tuiteó: envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel. De igual manera, las hago extensivas a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. También expresaron, entre muchos otros, sus condolencias y lamentaron la muerte de la reina los principales líderes del mundo, los presidentes de Estados Unidos, Francia, Alemania, de Canadá, de Japón, artistas, desde luego, que la querían mucho, como Elton John, Mick Jagger. Por cierto, en los próximos días se abrirá una capilla ardiente para que la población pueda despedirse de la reina, y los funerales van a comenzar, se dijo, entre el 18 y el 20 de septiembre. Y como veíamos al principio del programa, todo será conforme a un protocolo preparado desde hace mucho tiempo, en espera de que llegara este día, este jueves 8 de septiembre del 2022. Descanse en paz la reina Isabel II. Vamos a regresar al tema un poco más adelante. Vamos a lo nuestro. Sigue la sesión del Senado para votar los cambios legales en la Guardia Nacional, los que fueron aprobados el sábado en Cámara de Diputados. Se prevé que la votación en lo general se dé en algunos minutos, quizá tengamos tiempo de presentarla aquí. Después de eso seguirá la discusión de unas 200 reservas, es decir, la sesión va para largo, pero como ocurrió el viernes sábado en Cámara de Diputados, todo apunta para que mañana la Guardia Nacional tendrá los votos suficientes de los senadores para que se den los cambios y pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí tampoco habrá ninguna sorpresa. Morena y sus aliados tienen los votos para que así sea. Sorprendió en cambio un poco el tono del debate de hoy. En el interminable reparto de culpas que es el Congreso, tocó hoy a los senadores de la 4T defender el mando militar de una Guardia Nacional que en 2019 nació civil. No hubo una sola gobernadora, un solo gobernador que no solicitara la presencia de la Guardia Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas en sus estados. Alegaron que las policías están entregadas al crimen y que esta Guardia Nacional tiene en el presidente López Obrador al mejor mando civil de la historia. Hoy estamos reconstruyendo el país que ustedes dejaron en cenizas. Que la situación mejora en este sexenio y que la violencia criminal se concentra en entidades de la oposición, como Guanajuato y Estado de México. Jalisco, ay, ternuritas de Jalisco, ¿verdad? Un gobierno represor de la derecha. Y Chihuahua también. ¿Quién gobierna Chihuahua? ¿Desde cuándo? El llamado bloque de contención recriminó a la mayoría de Morena y sus aliados defender una militarización contra la que antes marcharon y que prometieron superar. Nos comprometimos también a fortalecer el ejército de la República, no a formalizar la República del Ejército. Hoy la minuta que se nos presenta traiciona la memoria de Benito Juárez, que quería una Guardia Nacional y un ejército sin vicios. Y eso era lo que quería el presidente. Aquí dice, el ministro Pérez Dayán dice que no está autorizado a cortar hojas de la Constitución. Pues yo sí estoy autorizado a cortar hojas de lo que dijo López Obrador. PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural insistieron en que esta reforma es un fraude. Estas leyes van a caer como fichas de dominó cuando se haga la prueba constitucional de las mismas. Es que la herencia de este gobierno va a ser un narcoestado militarizado y autoritario. No me cabe en la cabeza cómo, viendo toda la evidencia de los últimos 16 años de que ha sido un fracaso la militarización del país, hoy se tengan casi el doble de militares encargados de la seguridad pública.
La morenista Lucía Trasviña acusó a los senadores de la oposición de representar al ejército represor de presidentes y generales que hoy dijo se pudren en el infierno. Que no nos ocupe preocuparnos de que el ejército mexicano es un gran ejército, el que hoy tenemos, bajo el mando de un gran presidente, de un civil. No quiero pensar, compañeros, que el alma sucia y asquerosa de esos criminales hoy permea en el ánimo de ustedes para negar un voto a esta gran reforma. Gracias. Otro fue el balance de los exmorenistas desilusionados, en una sesión que después de 7 horas de debate seguía sin conocer la postura del coordinador Ricardo Monreal, que como las voces opositoras ha dicho que esta es una reforma que viola la Constitución. Mi adorado maestro constitucionalista, que no lo veo, al coordinador Monreal, quiero que me venga a dar una cátedra de por qué va a votar a favor, que me venga a dar una cátedra jurídica y yo votaré a favor. Hay militares leales a la República, leales a la Constitución, pero también hay, y son palabras de Paco Ignacio Taibo que recreó en el tiempo de Sopilotes, también hay hijos de la chingada. Cuando mataron a Madero, fueron generales, fueron militares, no todo el poder a los militares. Va a haber unos militares de balazos y otros militares de contratazos. Bueno, y esta es una crónica de 3 minutos, porque lo que se dijo hoy, la forma en que se debatió, creo que está marcando el tono de lo que va a ser este periodo, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, lo que va a ser de aquí al 2024. Eso en el Senado, si hay información, si votan en lo general, aquí tendremos la información. Los diputados del PRI se reunieron hoy. ¿Con quién se reunieron? Con el general secretario de la Defensa Nacional, con Luis Crescencio Sandoval. ¿En dónde? Fueron al campo militar. Ahí están las imágenes. ¿Quién diría hace un mes que se daría esa imagen? Alejandro Moreno con el general Sandoval. Ahí están. Por la mañana hablamos con el presidente del PRI, diputado Alejandro Moreno, y nos aseguró que el secretario los invitó a un desayuno y que sería una reunión privada en la que hablarían sobre la iniciativa de los diputados del PRI, que propone que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública hasta el 2028, y se difundieron estas fotografías. Queda esa imagen, repito, difícil de imaginar, hace 3 semanas, hace 2 semanas. Ahí está. Es una iniciativa esta que va a ser respaldada, según dijo Alejandro Moreno, por todos los diputados del PRI, y que provocó, como vimos, que el PAN y el PRD suspendieran la alianza Va por México. Y precisamente sobre la alianza con el PRI habló hoy, y habló duro, el gobernador panista, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y dijo: olvidémonos de los priistas, no tenemos nada que hacer con los priistas. La dirigencia del PRI rompió los compromisos que nos unían, faltó a su palabra. Bajo estas circunstancias, es mi deber político y mi deber moral señalar que no es posible ni deseable continuar con esa alianza bajo los términos establecidos. El PAN debe buscar una asociación que se nutra de dignidad, decoro, valor y amor por México, que persiga una agenda social y no una agenda personal, que defienda la justicia y nunca la impunidad. Si tuviéramos que ir solos, que así sea. El gobernador de Querétaro, nada han dicho los gobernadores de Yucatán, de Guanajuato, la gobernadora de Chihuahua, los gobernadores todavía en funciones y entrantes, panistas ellos, de Durango y de Aguascalientes, pero quedan hoy las palabras del gobernador Curi, el gobernador de Querétaro. Y siguiendo con estos temas, hoy se dio a conocer que en 2021 hubo más delitos y más víctimas de delitos en México comparado con el 2020. ¿Por qué hoy? Porque pues son los plazos y los tiempos que maneja el INEGI. Hoy se conoció la encuesta nacional de victimización que prueba
pues que los delitos, la delincuencia no se está conteniendo y reafirma que los mexicanos no quieren denunciar. El estudio encontró que en 2021 el 29% de los hogares mexicanos tuvo al menos una víctima de algún delito, sumándose en el país 22.1 millones de víctimas, una alza de 900,000 personas afectadas con respecto de 2020. Como referencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública solo reconoce 342,000 víctimas en todo 2021. Y del total de los delitos estimados, solo el 6.8% propició la apertura de una carpeta de investigación. El resto, el 93.2%, es el tamaño de la cifra negra, es el número de la impunidad, es el número de los delitos cometidos pero que nunca se denuncian o que nunca se investigan. Cifras de 2021, 15 años después de que comenzara la llamada guerra contra el narco, contra los grupos criminales, con participación de las Fuerzas Armadas, con participación activa. Y aquí estamos con estas cifras, 1 de cada 3 familias respondió haber sido víctima de alguien de la familia, cuando menos de un delito en el 2021. Y sin embargo, pues la gente no denuncia. Veíamos la cifra, 93.2%. ¿Por qué no denuncian? De acuerdo también con la encuesta, no lo hacen porque para buena parte de las víctimas ir a una agencia del Ministerio Público es perder el tiempo. Ojo, es una encuesta que mide el 2021. Ir al Ministerio Público no tiene ningún sentido. Otra parte menor, el 15%, desconfía de las autoridades y un 8% evita el Ministerio Público por la larga duración y la dificultad de los trámites. Bueno, esta mañana se llevaron a cabo los funerales de los 2 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que fueron asesinados la madrugada del martes en la carretera Hermosillo-Yécora, en Sonora. Y esta mañana el presidente López Obrador aseguró pues que están en la investigación para saber qué fue lo que pasó y dijo que ven 2 hipótesis. Es que hay también que ver tener más precisión sobre la hora. En la madrugada, ¿no? Sí. Esto es lo que lleva a pensar que pudo haber sido una confusión. Ahí hay confrontación de grupos. Hay otra hipótesis acerca de que en el cumplimiento de su deber fueron a reinstalar la energía eléctrica en 2 poblados, que habían habido cortes como represalias de uno de los grupos. Todo esto se está analizando y pedirle a la gente, como siempre, que nos ayude transmitiéndonos información. En otras cosas, ¿en qué terminó el asunto de la Suprema Corte de Justicia, esta discusión y votación para eliminar o llevar a un mínimo la prisión preventiva oficiosa? Pues fracasó el intento, luego de que la propuesta del ministro Luis María Aguilar, él fue el que hizo el proyecto, solo fuera respaldada, lo vimos aquí desde lunes y martes, por 4 de los 11 ministros. El ministro entendió cómo estaban las cosas y retiró el proyecto. Ni siquiera se votó. El ministro Aguilar dijo que va a hacer una nueva propuesta para limitar la figura de la cárcel automática, aunque no dio tiempos de cuándo presentará el proyecto. Tampoco es seguro que ese nuevo proyecto vaya a entusiasmar, vaya a ganar la voluntad de los ministros que en esta ocasión decidieron no votar a favor. La Corte no pudo con este tema, cuando menos no apoyó la propuesta para reducir considerablemente la prisión preventiva oficiosa. Las cosas se quedan como
están. Hace 3 días presentamos el caso de Ana Georgina Domínguez. Ella está en prisión preventiva sin sentencia desde hace 13 años, una mujer olvidada por el sistema. Si lo hubieran declarado culpable y sentenciado, la pena máxima que habría enfrentado habrían sido 8 años. La habrían sentenciado por 8 años y lleva 13 sin sentencia en la cárcel. Hubiera salido hace 5 años. Ayer Ana Georgina recibió, si es que se puede decir, recibió una buena noticia. La CNDH le notificó que se confirmó que ella fue detenida ilegalmente. 13 años después se confirma que fue detenida ilegalmente por el ejército. Se confirmó también que se violaron sus derechos y los de sus hijos que presenciaron la detención. La CNDH emitió una recomendación a la Defensa Nacional donde ordena, entre otras cosas, que reparen el daño a Ana Georgina y familia. Desde el penal de Santiaguito, en el Estado de México, nos dijo esto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pues me respalda. ¿En qué aspecto? Pues dictamina que yo fui pues torturada, ¿no? Yo fui violentada, yo fui arbitrariamente detenida por los elementos de la Sedena, y no solamente yo, esto quiere decir que también mis hijos sufrieron esa situación, esa violencia, ¿no? Creo que con esta prueba definitivamente no tendría por qué haber razón de yo seguir detenida injustamente. ¡Qué historia! ¿Qué dice? ¿Qué dice el Ministerio Público de esto? ¿Qué dice el Poder Judicial sobre esta historia? Alguien que en el peor de los casos habría sido sentenciada a 8 años de cárcel, todavía no es sentenciada y ya lleva 13 años en prisión. A las 3 de la tarde, Key entró como huracán categoría 1 en Bahía Asunción, en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Se reporta un saldo blanco. Se desbordaron presas, hay poblados inundados, sobre todo ahí en Mulegé. Se informa de la evacuación de unas 100 familias. Mañana la Secretaría de Marina va a formó 2 helicópteros para envío de despensas, para que llegue personal de ayuda. Las clases están suspendidas para mañana en todo Baja California Sur. Esta noche Key se degradó a tormenta tropical. Y hace un par de meses, si usted nos acompañó, Imagen Noticias, Miriam Moreno, obtuvo vía transparencia información preliminar sobre los descubrimientos arqueológicos de gran valor y conservación en el tramo 5 Sur del Tren Maya. Vimos las imágenes de esos vestigios, aquí la presentamos. En ese entonces, el encargado del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya, Manuel Pérez Rivas, nos dijo que habían descubierto 5 edificaciones de valor excepcional que había que proteger. Debido a esto, habían propuesto un ajuste en el trazo del tren. Eso hace 2 meses. Hoy, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, informó que sí se harán los ajustes para proteger estos hallazgos arqueológicos en esa zona. En el tramo 5 Sur se están haciendo ajustes en las ingenierías para poder proteger un sitio arqueológico impresionante que hemos reconocido como Paamul II. Este sitio cuenta con más de 300 edificios, algunos con alturas de más de 8 metros. Va a resguardarse, va a reservarse como un sitio, un corredor ecológico y arqueológico en esta parte del tramo 5 Sur, que como ustedes saben corre de Cancún a Tulum. Lo dijimos hace 2 meses, lo repetimos hoy. Gracias al Instituto Nacional de Antropología por la información que vía transparencia, pero por la información que nos dieron, por el diálogo que pudimos tener con ellos, y hoy, 2 meses después, el reconocimiento ya de ellos frente al presidente de la República de que es una zona, son hallazgos de gran valor y que por lo mismo se va a rediseñar el trazo de esa parte del Tren Maya.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó a diputados y senadores, entregó a diputados el paquete económico para el próximo año. Dijo que está elaborado bajo los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el gasto. Ya está haciendo caras David Páramo. Bueno, destacan entre algunos datos un aumento del gasto total de 11% comparado a lo que se gastó este año. Calculan un aumento de casi 10% en la recaudación fiscal y se prevé que el próximo año la inflación, según esto, ronde el 3.2%, algo que hoy se ve muy, muy difícil, ya que hoy también el INEGI temprano dio a conocer las cifras de la inflación de la segunda quincena de agosto, la inflación anualizada. Bueno, está la de la segunda quincena de agosto altísima, 0.70, y la de los últimos 12 meses, 8.7 o 8.70. David. Prometieron que no habría sorpresas, no hubo sorpresas. No hubo sorpresas. Hace unos días, buenas noches, Ciro, ¿cómo estás? Hace unos días, Arturo Herrera, quien fuera secretario de Hacienda, enseñó una taza que le habían regalado que decía: muy bonita tu historia, ahora enséñame los números. Y la historia y los números parece que coinciden en este paquete económico. Reconocen que se tiene que mantener la austeridad, que hay la simplificación fiscal a no hacer nada en la miscelánea fiscal. Reconocen que la economía no va a crecer. Son muy optimistas en el crecimiento económico, hablan de 2.4, entre 2.4 y 3, pero todos, salvo Pedro Aspe, los secretarios de Hacienda en los últimos 40 años, siempre han dicho que la economía va a crecer más de lo que crece. Aspe decía que iba a crecer menos de lo que esperaba, para que luego le dijeran: ¡ah, qué bueno eres! Y ese fue gran parte del mito de Salinas. Un presupuesto en el que cumplen con darle más dinero a Dos Bocas, 47 mil millones de pesos a Dos Bocas. ¿No que ya le habían acabado de construir? Pues no, queda clara la mentira de que no está acabada de construir y que todavía necesita cantidades masivas de recursos. Le dan más dinero al Tren Maya del que le asignaron este año. Que ahí, bueno, puedes decir, le están dando más dinero. Y siguen recortando en programas. En general, no es un paquete desordenado, fuera del sentido común, que sí reconoce unas mayores presiones y que podremos terminar con un poquito más de déficit. Que se ponen optimistas en el precio del petróleo con $69 por barril. Nada sorprendente. En lo fiscal, nada. En lo fiscal, absolutamente nada. O sea, la miscelánea es 2022, 2023, la misma miscelánea. Lo único que es el ajuste por inflación. Lo que decías anoche. Que ese es correcto. El ajuste por inflación es total y absolutamente correcto. Bien, entonces vamos a ver cómo se da el debate. Yo supongo que van a acabar muy rápido. Remátala, David. Donde las cosas no están nada bien es en materia de inflación. 8.70% a tasa anual, la inflación más alta de este siglo. Durante año y medio, la inflación ha estado por encima de la meta de Banco de México, y lo peor es que ya están saliendo algunos con tonterías, como decir que hay que controlar los precios. Algunos, bueno, adiós. Adiós. David, hacemos una pausa, regresamos con los deportes, con el Chaquito que metió 2 goles en Europa, con la Guardia Nacional, a ver si ya se resolvió la votación, y regresamos con ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja a nosotros? ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender de una figura así? ¿Qué podemos aprender de la reina de Inglaterra y el reconocimiento y el homenaje que le están dando en el mundo? Todavía hay figuras públicas, todavía hay figuras de poder que pueden morir a esa edad con un gran reconocimiento. Volvemos. ¿Qué aprender del homenaje mundial de hoy a la reina Isabel II? Quizá, antes que nada, celebrar los valores del temple y el diálogo. Dialogar a pesar de ser una monarca. 70 años de reinado
y su popularidad se mantuvo intacta en las últimas décadas. Aprender de las virtudes del encuentro frente a frente, el encuentro frente a frente con aliados y adversarios, con Churchill y con Boris Johnson, con Margaret Thatcher o con quien detentara el cargo de primer ministro. Dialogar para ella no era un caprichoso atributo que pudiera descartar, desaerar, rechazar. Era parte de su obligación. Apenas en julio, sus súbditos británicos la celebraron con emoción y gran alegría por sus 70 años en el trono. Y esta noche lo vimos, buena parte del mundo la despide con admiración. Con la admiración a quien tal vez haya sido el último símbolo mundial de la realeza. Porque después de la reina Isabel, ¿quién más? En Inglaterra o fuera de Inglaterra. Descanse en paz. Se quedan con Qué Importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.